Buenas noches. ¿Cuántos estamos más o menos, saben? 35 aproximadamente, doctor. Ya. Bueno, ya por respeto a los 35, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, siempre ante todo pidiéndoles las disculpas del caso de no poder, de no haber podido realizar la clase presencial en vista de que, como les dije a mi grupo, hoy día me programaron en la tarde en sala de operaciones del Esmundus Conven. No había quien opera ya, entonces me llevaron y eso ya complicó ya la tarde, ¿no? Pero vamos, para no deber nada, creo que la mejor, y no pierdan tiempo, la mejor manera es de hacerla por este medio y bueno, vamos a empezar. La vez pasada hablamos de lo que son infecciones específicas. Hoy día nos tocan infecciones específicas del tracto urinario, ¿no? Dentro de las infecciones específicas del tracto urinario tenemos pues lo que son la cistitis, las pielonefritis, las prostatitis, como las principales causas de infecciones específicas, ¿no? Ahora, bueno, en ese momento vamos a tratar lo que son infecciones del tracto urinario, lo que son las cistitis, ¿no? Se define, dice, como una respuesta inflamatoria del uroterio a una invasión urinaria, ¿no? Que se asocia generalmente a una bacteriuria, una piuria. Estas infecciones del tracto urinario engloban diversas entidades clínicas, ¿no? Esto debido a la zona, la colonización e invasión del tracto urinario por los microorganismos patógenos. Entendamos o recordemos un poco que el tracto urinario sabemos que va desde los riñones hasta lo que es el meato uretral, ¿no? Lo cual se supone debería ser una zona estéril, ¿no? Eh, y que se llama generalmente estas infecciones del tracto urinario podemos considerar que son las segundas después de las infecciones respiratorias, ¿ya? Entonces, dependiendo dónde estas infecciones, dónde ataquen, qué órgano afecten, las podemos dividir en dos tipos de infecciones. Lo que son las infecciones urinarias altas o pielonefritis, ¿no? Que abarcan riñón y lo que son pelvis renal, y lo que son las cistitis, que abarca la zona baja, que es la vejiga, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a un poquito hablar de lo que son, empecemos con las infecciones altas o las pielonefritis. ¿Ya? La pielonefritis, por lo general, se consigue una pielonefritis. Hablar de, bueno, antes que todo, hablar de pielonefritis, hablar de cistitis, no sé, yo pienso que ustedes ya generalmente en medicina 1, medicina 2, ginecología, son temas que ya los han visto y que no son, pienso, nada nuevo para ustedes. Más que todo esto va a ser un recordatorio, un recuerdo para traer algunos conceptos, ¿no? Nuevamente al presente, ¿ya? La pielonefritis denota una inflamación de la pelvis, ¿no? Renal y del riñón. Estamos hablando entonces que la pielonefritis es lo que afecta la pelvis renal, que es la zona que está entre el riñón y el uréter y el riñón. Eso es una pielonefritis, ¿no? La inflamación producto de una infección de la pelvis renal y el riñón. Dicha localización generalmente se infiere clínicamente de la presencia de dolor y sensibilidad en el flanco. Generalmente en las infecciones, llamémoslas urinarias o la cistitis, no van a tener una agresividad tan notoria como las pielonefritis. Las pielonefritis generalmente se caracterizan clínicamente, dice, por una presencia de dolor a nivel de lo que es
zona lumbar y flanco del mismo lado, ¿no? Eso es lo que diferencia de una cistitis, el dolor y algunos otros síntomas que más adelante lo vamos a ver, pero generalmente el dolor es el punto de quiebre para tratar de definir entre una y otra, ¿no? En cuanto a lo que es la epidemiología de estas enfermedades o de estas pielonefritis, también vamos a tener en cuenta que generalmente la epidemiología y las molestias van a variar muy poco. Es más, las epidemiologías van a ser casi similares entre una y otra, entre una pielonefritis y una cistitis, ¿no? Solamente con alguna variación de algún aspecto u otro. Generalmente hablar de una es como hablar de la otra, ¿no? Dice, existe una mayor prevalencia en mujeres que en varones. Eso definitivamente ya lo sabemos, en vista que una de las principales causas de la cistitis o las infecciones urinarias es la retención urinaria o el aguantarse urinario. A veces el hombre puede miccionar en cualquier esquina, en cualquier árbol, a diferencia de la mujer, que por su naturaleza todavía es un poquito más cuidadosa en eso, y el hecho que aguante la micción es un factor predisponente a que sea más frecuente en las mujeres que en los varones. Otro punto importante es el tamaño de la uretra, ¿no? La uretra del varón entre 18 a 20 centímetros, la uretra de la mujer entre 2 a 3 centímetros. Entonces tenemos un punto que favorece esto. También lo que es la actividad sexual, el embarazo por sí también es un factor predisponente para las infecciones urinarias, ¿no? El uso de preservativos y espermicidas, ¿no? También son factores que predisponen a las infecciones urinarias, sean altas o bajas en la mujer. Entre 50 a 20% de las mujeres tienen al menos una infección urinaria en algún momento de su vida. Ojo, entre el 50 al 80% de las mujeres tienen al menos, dicen, cuadro de una infección de tracto urinario, ¿no? En algún momento de su vida, ¿no? Y un 20 a 30% de las mujeres tienen episodios recurrentes, ¿no? Entonces, algunas literaturas dicen que si hablamos de frecuencia, hay, ¿qué les digo? En una mujer, en un año dice que es normal hasta considerar un promedio de unos 3 episodios de infecciones urinarias al año, ¿no? Entre 2 a 3 cuadros de infecciones urinarias al año es considerado como normal, sin que nos alarme, nos asuste. Ya el exceso de estos más de 3, ya sí debía preocupar y hacer algún tipo de estudio, evaluación para ver cuál es la causa de estas infecciones tan frecuentes y agudas, pero hasta 2 o 3 episodios lo consideramos como normal. 20% de las mujeres con bacteriuria desarrolla la pielonefritis aguda, ¿no? El 20% de las mujeres con bacteriuria. Durante la infancia, la frecuencia de la ITU en los varones aumenta debido a las malformaciones congénitas del aparato urinario, ¿no? Generalmente, encontrar una infección urinaria en un varón es bien raro. O sea, como conversamos con un grupo de prácticas, es bien raro encontrar una infección urinaria en un paciente varón, salvo en las etapas iniciales o avanzadas de la vida. Esto quiere decir en algunos niños menores de 7 a 8 años, que es frecuente las infecciones urinarias debido a un problema de reflujo vesiculoureteral, ¿no? A veces incompetencias de las válvulas uretrovesicales, a veces las mismas fimosis que pueden ocasionar la balanitis, lo cual podría ser un factor predisponente para las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, esas podrían ser las causas de infecciones urinarias en un niño, las cuales no se presentan en el adulto o no las tiene, hasta a partir de los 50 años, en que es el otro extremo de la vida en el cual las infecciones urinarias son frecuentes en los varones.
Como dijimos, todo varón mayor de 50 años que tenga un cuadro de infección urinaria, lo primero que tenemos que pensar es en la próstata, ¿no? Entonces, el otro extremo de los varones, la causa es generalmente prostática pasados los 50 años. Después, entre los, pongamos 10 a los 40, 50 años, es bien raro encontrar una infección urinaria en un varón, realmente. Y acá, en hombres mayores de 50 años, el aumento de la frecuencia está relacionado con casos de obstrucción por HDP, lo que mencionamos, ¿no? Hay una obstrucción de la producto de la próstata, eso produce un grado de residuo postmiccional, ese residuo postmiccional nos puede ocasionar un problema de infección urinaria por descomposición de la orina. Las mujeres jóvenes son las más afectadas por la actividad sexual, el método anticonceptivo y el embarazo, ¿no? Se dice que la actividad sexual es un factor predisponente para las infecciones en la mujer, ¿no? Por la movilización o contaminación de la zona, producto de lo que está cerca a lo que es, o está ubicada en la zona perineal, ¿no? Cerca al ano. Es más, como va a ser más adelante, hay algunas infecciones que las llamamos las cistitis postcoitales, que son infecciones propias secundarias a una actividad sexual. La mujer siempre se queja, tiene actividad sexual y al día siguiente, o si no es a las horas, viene la infección urinaria. Eso se llama una cistitis postcoital, cistitis de la luna de miel, ¿no? El cual es producto por la movilización de gérmenes. A veces le echamos la culpa al varón de todo, que con quién estarás, que qué estarás haciendo, cuando simplemente es su organismo que está predispuesto a estas cistitis postcoitales, producto de la movilización de los gérmenes en el acto sexual, ¿no? Además, el 1 a 2% de las embarazadas. El embarazo es un factor también predisponente para lo que es las infecciones urinarias, debido a la compresión que hace la vía urinaria alta, ¿no? Y el producto, el útero, comprime lo que es los uréteres o a veces la vejiga, y esto ocasiona un éxtasis urinario, lo cual puede ocasionar un reflujo, y esto secundariamente una infección urinaria, ¿no? Teniendo el embarazo como un factor predisponente, ¿no? Algunos factores de riesgo para lo que son las infecciones urinarias. Hemos dicho, lo principal es el sexo femenino como factor de riesgo, ya sabemos por qué. Las alteraciones del flujo urinario, ¿no? Generalmente alteraciones de tipo obstructivo que producen una obstrucción del flujo, ¿no? Y estas van a producir un mal vaciamiento de lo que es la vejiga, ¿no? En estas podemos ser la próstata en el varón, los cistoceles en la mujer, los prolapsos, los cálculos, que ocasionan un éxtasis, una dificultad de la eliminación de la orina, y esto me va a producir una descomposición de la misma y lo que es un aumento de la flora bacteriana y por consiguiente una infección urinaria. Alteraciones del epitelio, ¿no? Generalmente es alteración del epitelio por alteraciones de la flora vaginal, producto de lo que es a veces el uso de cremas, el uso de algún tipo de espermicida que nos puede ocasionar una alteración del pH del epitelio vaginal. Algunos hábitos higiénicos, ¿no? Generalmente en pacientes ancianos o ancianas sobre todo, en los cuales tienen ya un poco control de sus esfínteres y puede haber problemas de incontinencia fecal, y esto contamina la zona uretral y por consiguiente la infección, o en niñas generalmente que no tienen una adecuada educación respecto a la higiene que debe hacerse de adelante hacia atrás, y muchas veces lo realizan de atrás hacia adelante, entonces contaminándose la zona uretral, la zona vaginal con lo que es las heces, y eso podría ocasionar también problemas de infección. Los cateterismos o manipulaciones, a veces lo que son la colocación de sondas, hemos dicho, con catéteres
uretrales son un cuerpo extraño y como cuerpo extraño condicionan contaminación, la realización de algunos procedimientos como las citoscopías o cirugías endoscópicas vía uretral que van a contaminar de todas maneras la zona de la uretra. Hemos visto en algunos grupos la colocación de sondas que se realiza, pese a que realizamos una limpieza con el isodine. El isodine limpia externamente, pero entre el primero y el segundo centímetro de la uretra hay contaminación, hay gérmenes, pero el isodine, la limpieza no llega hasta ahí. Entonces, al colocar la sonda arrastra estos gérmenes hacia el interior, ocasionando una cistitis o una infección. Pacientes con diabetes, ¿no? Que ya por sí sabemos producen inmunosupresión, pacientes así no solamente con diabetes, con cáncer, presión alta o con algún otro tipo de comorbilidad que puede producir una baja de las defensas y esto original un aumento de las frecuencias urinarias. Generalmente los pacientes diabéticos, sobre todo las mujeres, y cuya diabetes está descompensada, tienen una alta tendencia a las infecciones urinarias. Y yo muchas veces veo en consultorio pacientes con infecciones recurrentes, seguidas, frecuentes, y hacemos un control de lo que es la glucosa y la diabetes está la glucosa encima de 250, 300 y la señora preocupada por su infección urinaria, ¿no? Definitivamente ningún tratamiento va a funcionar mientras tengamos una diabetes o una glucosa descompensada. Lo primero para estos pacientes es tratar de controlar un poquito lo que es la glucosa y secundariamente con eso va a mejorar lo que es la infección urinaria. Pero mientras la glucosa no mejore, cualquier tratamiento va a ser un poquito en vano, podemos decirlo, ¿no? El embarazo hemos visto que es el factor de riesgo por la compresión que hace de la vía urinaria, los conductos urinarios o misma vejiga, el producto o el útero gestante, ¿no? Las citus previas o recurrentes también es una invitación para las infecciones urinarias a repetición, ¿no? Y es raro, como hemos dicho, en varones, salvo en las primeras etapas o en la última, a partir de los 50, por los problemas que hemos mencionado. Podemos clasificar la pielonefritis en dos tipos de pielonefritis, ¿no? La complicada, ¿no? Y la no complicada. La no complicada es un proceso infeccioso que ocurre en pacientes sin alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario. O sea, una pielonefritis no complicada es cualquier infección, podemos decir, que se produce en la zona renal o cualquier infección alta, ¿no? Que no tenga ningún factor de riesgo, ¿no? Mientras la paciente no tenga ningún factor de riesgo, es considerada como una pielonefritis no complicada. Y lo que es la pielonefritis complicada es aquella que se desarrolla en aquellos pacientes inmunodeprimidos, como hemos dicho, con algo de inmunodepresión, algún tipo de tratamiento inmunodeprimido, con alteraciones anatómicas, a veces malformaciones congénitas, estenosis de uréter, estenosis de la unión urétero-piélica, ¿no? Algún tipo de malformación congénita, reflujo vesicoureteral, a veces alteraciones anatómicas, genéticas y o funcionales de la vía urinaria. Asimismo, pacientes con neoplasias, pacientes con litiasis, los cálculos tienen dos efectos. Uno, el cálculo por sí mismo mayor de 8 o 1 centímetro y en contacto con la orina es un elemento altamente contaminante en la vía urinaria que nos va a ocasionar infecciones. El éxtasis o la obstrucción que produce el cálculo es otro factor, ¿no? Las estenosis, tanto de lo que son, hemos dicho, de la unión urétero-pielo-calícea, que es la unión entre el uréter y la pelvis renal, a veces congénita, también es producto de estos problemas. Los catéteres ureterales, que son catéteres que se colocan en el uréter para a veces descongestionar un poquito el riñón o evacuar la orina del riñón, o en casos de obstrucción o litiasis para hacer de que no se altere la función renal, salvar el riñón, colocamos catéteres y estos son elementos contaminantes que nos pueden producir las pielonefritis, embarazadas, diabéticas, hipertensas, entre otros, ¿no?
Las infecciones recurrentes, ¿qué dice? Las infecciones recurrentes u hombres con focos prostáticos también se consideran complicadas, ¿no? Hay varones que tienen infección urinaria pues, cada cierto tiempo, ¿no? Cada mes, 2 veces al mes, cada mes y medio, producto de la próstata, entonces se consideran complicadas en este caso, o pacientes que a veces tienen sonda vesical, usuarios de sonda vesical por hiperplasia prostática y que tienen infecciones recurrentes o frecuentes también se consideran complicadas. Y es por eso que una indicación para la cirugía de próstata son las infecciones urinarias. Pacientes que tengan infección urinaria seguidas a repetición son candidatos para lo que son cirugía de próstata ya, ¿no? Califican como para cirugía de próstata. Vamos a hacer... Algunos agentes etiológicos importantes o más comunes que ocasionan las pielonefritis, y no solamente les digo pielonefritis, infecciones urinarias, son los bacilos gram negativos, como ustedes saben, los dependientes del tubo digestivo. Entre estos tenemos la Escherichia coli como el representante más común que va a ocasionar, en la literatura dicen entre un 90, algunos casos, algunos estudios dicen hasta 95% de las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, lo común a encontrar es un Escherichia coli. Y hay que preocuparse cuando no lo encontramos, cuando encontramos otro germen como el Proteus, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Que son gérmenes que por sí no son tan comunes en como agente etiológico de estas infecciones, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, estoy preocupada, van las señoras, es que tengo Escherichia coli, me ha salido llorando. ¿Y qué quiere tener? No, claro que no saben la culpa, no tienen la culpa, no saben. Eso es lo que tenemos que encontrar generalmente y eso no me preocupa, me da una tranquilidad porque es el germen más común y el que más vamos a encontrar en un 90-95% de los casos. En cuanto a la pielonefritis, la etiología, como hemos dicho, el Escherichia coli es el patógeno más común, ¿no? El E. coli es ¿no? Es una cepa, es una bacteria uropatógena que deriva de los grupos B2 y D y expresan antígenos O, H y K, ¿no? Generalmente eso como cultura general, ¿no? Para que sepan, lo importante para mí que es E. coli como urólogo y eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es más frecuente? Debido a la gran virulencia que tiene, que incluyen las adhesinas, ¿no? Que son como membranas que se fijan del urotelio, ¿no? Sobre todo el urotelio de transición de la vejiga, y se adosan ahí, y eso favorece la infección, ¿no? Generalmente, bueno, otros gérmenes gram negativos pueden ser la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, ¿no? Como menos frecuentes, menos frecuentes. Como ustedes saben, la Pseudomonas, pues, al que le tenemos más miedo, una infección con Pseudomonas es difícil de desterrar en el ser humano. A veces la infección dura años de años y no responde fácilmente a los antibióticos, ¿no? O no responde realmente. A veces mandamos interconsulta al infectólogo y el infectólogo es el que nos ayuda un poquito a manejarlas y a pesar de eso ni siquiera logramos eliminarla del organismo. Y como saben, las bacterias gram positivas son las menos frecuentes, ¿no? Entonces tenemos el enterococo, estafilococos saprofíticos, sobre todo en niñas de edad escolar, ¿no? En algunos inmunodeprimidos y sujetos a catéteres, tenemos la Serratia, la Acinetobacter, la Cándida, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, a veces con tratamientos oncológicos o con lo que son SIDA, ¿no? Sobre todo, como le digo, lo más importante acá, que las cepas de la E. coli, ¿no? Por la adhesión específica que tienen para el epitelio de transición, son las que podrían o las que ocasionan pues, un 90-95% de los casos de infecciones.
En cuanto a las vías de infección, tenemos la vía ascendente en lo que es las pielonefritis. Definitivamente una pielonefritis lo más probable que venga o se origine en lo que es la vejiga y de ahí ascienda vía vesical, vía reflujo, vía ascendente por el uréter y se localice a nivel de la pelvis renal o se localice a nivel del riñón, sobre todo en aquellas infecciones urinarias bajas maltratadas o tratadas inadecuadamente, ¿no? Se dice que el 95% de las pielonefritis se producen por un ascenso por medio de tracto urinario, ¿no? Estamos hablando de un 95%. Casi la mayoría de estas son ocasionadas por vía ascendente. Otro pequeño grupo lo hace por vía sanguínea, ¿no? Generalmente la vía sanguínea asumen pues, los microorganismos virulentos como el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa. Se ha visto algunas cepas de salmonela, ¿no? Que podrían ir por vía sanguínea. La extensión directa generalmente puede ser por sondas, catéteres o cálculos que tenga el paciente y de ahí se originan las infecciones, ¿no? Y la vía linfática está considerada, pero muy poco frecuente, podemos decir. Para que tengamos un resumen, una idea un poquito más clara de la pielonefritis, podemos tener en cuenta esto de la fisiopatología un poco. Generalmente tratemos, el más frecuente, el 95% es la ascendente, ¿no? El ascendente son gérmenes que van a ascender de lo que es la vejiga, una cistitis o una infección urinaria baja, ¿no? Y van a descender vía uréter hacia lo que es la pelvis renal y el riñón mismo, ¿no? Los casos de pielonefritis empiezan con infecciones urinarias bajas, como estamos pensando, ¿no? Sobre todo la cistitis y las prostatitis en varones, ¿no? Que van a ir ascendiendo el germen. Lo más frecuente es el ascenso de los microorganismos desde la vejiga hasta lo que es la pelvis renal a través de los uréteres hacia arriba. Dependientes tanto del microorganismo como del huésped, sea microorganismo, ver qué tipo de microorganismo, carga de herencia, y como también del huésped, hombre, mujer, alguna comorbilidad que tenga, ¿no? Relacionado con los mecanismos de adherencia de los microorganismos al ureter y la existencia de factores mecánicos, como obstrucción, flujo urinario, traumatismo, flujo ureteral, disfunción vesical, neurogénico, la presencia de sondas vesicales. O sea, hay múltiples factores, desde las sondas, las vejigas neurogénicas, los reflujos vesico-ureterales, las obstrucciones, los catéteres, que me pueden favorecer el ascenso de los gérmenes hacia la vía urinaria alta. Este ascenso es más sencillo en las uretras más cortas de las mujeres, ¿no? Para hacer una cistitis, va fácil, hemos dicho, para originar una infección urinaria, la uretra corta de la mujer que va a favorecer el germen en vejiga más rápido que en la del hombre y de ahí hacia arriba. Se dice que cuando en la mujer, como son 2-3 centímetros, el germen llega fácilmente a la vejiga. En un varón, como es un poquito más larga, antes que llegue a la vejiga, el varón muchas veces micciona, le da el deseo en la micción y los gérmenes que están ascendiendo por vía uretral son arrastrados a través de la orina hacia afuera. Ese es un mecanismo de defensa llamemos del varón, del organismo del hombre, para también hacer una resistencia a las infecciones urinarias. La bacteriuria suele ocurrir dentro de las 24 o 48 horas de la colonización de un catéter urinario, ¿no? O sea, a veces hay pacientes que se coloca una sonda o un catéter ureteral, en 24 o 48 horas este catéter está colonizado por bacterias y ya va a ser un factor predisponente para alguna pielonefritis. Siempre por eso, a veces cuando tengamos un catéter ureteral alto en ureter, nosotros como urólogos tratamos de recomendar un medicamento profiláctico, una profilaxis, para que me ayude a lo que es la protección de las infecciones por el cuerpo extraño que tengo, que es el catéter.
¿no? Ahora podemos definir, sabemos que ya tenemos una infección urinaria alta o una pielonefritis, ya más o menos tenemos una idea de qué se trata, cómo llega el germen, ¿no? Ahora la pielonefritis la podemos considerar como una pielonefritis aguda, ¿no? A diferencia de una pielonefritis crónica también, ¿no? La pielonefritis aguda, ¿no? Por lo general es una infección, ya sabemos, alta, ¿no? De pelvis o riñón, que generalmente viene caracterizada con escalofríos, fiebre, dolor lumbar, dolor en flanco, síntomas de cistitis, porque de la vejiga va a ascender hacia arriba, entonces va a haber signos de cistitis, postración, náuseas, vómitos, ¿no? Algunos signos clínicos como escalofríos intermitentes, se dice fiebre entre 38.5 a 40, taquicardia, puño percusión positiva, ¿no? En la zona lumbar, algunos casos de distensión abdominal, ¿no? Y generalmente va a tener una triada, la triada miccional, ¿no? O el síndrome miccional. Y esa es una pregunta que a veces nos gusta, tanto para los diversos tipos de exámenes, ¿no? Que la triada miccional o el síndrome miccional, que está conformada por la disuria, que es el ardor al orinar, la polaquiuria y la urgencia miccional, ¿no? Esa triada miccional generalmente es válida para todas las infecciones urinarias, ¿no? Es el ardor al orinar, la disuria, la polaquiuria y la urgencia miccional. A pesar que la bacteria que ingresa puede estar presente en el paciente, ¿no? ¿Qué podemos decir? La presencia de un shock séptico no es habitual debido a los mecanismos de defensa que tiene el mismo organismo, salvo en aquellos pacientes inmunodeprimidos o con factores de riesgo, que en algunos casos puede ocasionar hasta una sepsis, ¿no? Y hospitalizar al paciente, ¿no? Sepsis de punto de partida de foco urinario, ¿no? Entonces, cada paciente tiene su diferente factor de riesgo y va a repercutir la infección de diferente manera en cada organismo, ¿no? Eso como dato importante. Después, el diagnóstico de estas pielonefritis, ¿no? Realmente, como toda infección urinaria, no es cosa del otro mundo, ¿no? Hemos dicho que la pielonefritis es en urología de repente la segunda o tercera causa de consulta en una tercera, que yo diría la tercera causa de consulta en el consultorio de urología, y realmente no tenemos que ser muy genios para hacer el diagnóstico de una pielonefritis, ¿no? Generalmente diagnóstico lo podemos hacer clínico mediante la anamnesis y el examen clínico, ¿no? El paciente va a referir episodios ¿qué se llama?, de infecciones urinarias, a veces maltratadas, a veces no tratadas, y que de ahí viene la fiebre, escalofrío, el dolor lumbar, ¿no? Que ya se está manifestando como una pielonefritis. Después, una vez que nosotros tenemos nuestro paciente con la sospecha, mediante la anamnesis y el examen clínico, que hemos dicho, la triada, punto 1, ¿qué hacemos con el paciente? Lo necesario, indispensable, exámenes de laboratorio, ¿no? En el examen de laboratorio podemos hacerlo lo que son un hemograma. Muchas veces un centro de salud, un puesto de salud, un hospital, no nos falta un laboratorio para hacer un hemograma, ¿no? Lo que son un examen de orina, un examen completo de orina, ¿no? Junto con un sedimento urinario. En el examen completo de orina podemos encontrar nitritus o leucocitos estearasa, que nos puede ya indirectamente indicar la posibilidad de una infección urinaria o una pielonefritis. El examen de orina generalmente vamos a encontrar, como sabemos, lo que nos interesa y más importante para nosotros son los leucocitos. Los leucocitos los consideramos normales de 0 a 5 y por encima de 5
estamos considerando la posibilidad de una infección. Asociado al sedimento urinario de los leucocitos podemos tener hematuria, generalmente una gran parte de infecciones urinarias o pielonefritis o cistitis van a ir de la mano con una hematuria microscópica o macroscópica, asociado en algunos con piocitos, ¿no? Y bacterias 2 o 3 cruces, ¿no? Como factores predisponentes. También tenemos el cultivo de orina, ¿no? El cultivo de orina que me va a ocasionar una bacteriuria significativa. El cultivo de orina, si bien es cierto, para una infección urinaria simple, común y silvestre, no es necesario e indispensable. A veces solamente con la clínica y el sedimento de orina, nosotros ya podemos hacer diagnóstico de una infección urinaria. El cultivo generalmente, y particularmente yo lo utilizamos en infecciones urinarias recidivantes, repetitivas, para ver el microbio, el germen que la está ocasionando y cuál es el antibiótico más fino, más adecuado para esta infección repetitiva, esta infección recurrente, ¿no? Más que todo para eso podemos solicitar o pedir el urocultivo. Pero por sí solo, como le digo, diagnóstico de una infección lo podemos hacer simplemente con la clínica y con un sedimento de orina común y corriente. Ahora, en cuanto a respuesta al cultivo de orina, hay una bacteriuria. Bacteriuria significa presencia de bacterias en la orina. En un cultivo, presencia de bacterias en la orina. Esa es una bacteriuria. Bacteriuria significativa es otro término, que es la presencia mayor o igual de 100.000 colonias. Lo que llamamos un cultivo de orina positivo o bacteriuria significativa o cultivo de orina positivo, cuando tenemos las unidades formadoras de colonia mayor o igual de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ese es un cultivo positivo. La bacteriuria asintomática es la bacteriuria significativa que afecta a pacientes sin síntomas. Es tener un cultivo de orina positivo, pero que mi paciente no tiene síntomas algunos. Característico de las infecciones crónicas, itus crónicas, pielonefritis crónicas a veces, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, pacientes usuarios de catéteres ureterales o dispositivos uretrales, vesicales o cálculos, que podrían hacer que estos pacientes tengan una bacteriuria asintomática, cultivos positivos, sedimentos de orina positivos, y el paciente no tiene ninguna molestia, ¿no? Indicaciones de la bacteriuria asintomática, indicaciones del tratamiento de la bacteriuria asintomática, ¿no? Generalmente el tratamiento de la bacteriuria asintomática sin síntomas está indicado en niños menores de 5 años y con reflujo vésico-ureteral. O sea, niños menores de 5 años y reflujo vésico-ureteral, hay que darles tratamiento. Las embarazadas son pacientes de riesgo, son consideradas como pielonefritis complicadas, hay que dar tratamiento. Antes y después de la cirugía urológica prostática, ¿no? Es un poquito complicado entrar a un paciente, operarlo de vía urinaria con infección porque puede no agudizarse y producir sepsis en el paciente, ¿no? Entonces está indicado el tratamiento, a pesar de que mi paciente sea asintomático. Pacientes previo a la manipulación urológica, hemos dicho la colocación de catéteres, cistoscopías, procedimientos, siempre hay que darle un tratamiento, a pesar de que esto no ocasione molestias al paciente, no le dé síntomas, hay que darle tratamiento para evitar las infecciones o las complicaciones. Mujeres con sonda vesical o persistencia de bacteriuria 48 horas después de retirar la sonda, o sea, pacientes que están con sonda, mujeres o que se les retira la sonda y después de 48 horas se le hace el cultivo y sale positivo, hay que darles tratamiento, ¿no? Así sea asintomático, así sea las pacientes asintomáticas. En la muestra, algunos criterios, a veces
Yo siempre converso con mis alumnos respecto a la toma de muestras de orina, ¿no? Y un poquito discrepo mucho con los laboratorios, ¿no? Ustedes, ¿cuántas veces han ido con un familiar, ustedes, con un abuelo a hacer un laboratorio? Y el laboratorio lo que dice, desde el frasquito, tome la primera orina de la mañana, ¿ya? Y le dan el frasquito al abuelito, a la abuela, y como los abuelos no duermen, el abuelo se levanta a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana con mucha suerte, y a esa hora le da ganas de miccionar, el paciente micciona y se sigue metiendo a la cama, tomó su muestrita de orina tal como lo dijo el laboratorio habla a las 7 de la mañana en el mejor de los casos. Entonces el abuelo, la abuela, el nieto, la nieta se levantan a las 7, 7:15, se cambian y muy campantes a las 7:30 o a las 8 de la mañana están dejando la primera orina de la mañana como les dijo el laboratorio, ¿no? Felices y contentos. Y esa orina no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es una orina pues, que ya ha sido tomada hace más de 2, 3 horas. Entonces, una orina que tiene más de 1 hora de espera y es una orina contaminada, descompuesta y el resultado no es el adecuado o no es el más real. Entonces, a veces yo discrepo y me molesta cuando el laboratorio me dice, a primera orina en la mañana. No, señor, yo a mis pacientes no haga caso y ustedes les pido eso y siempre con todos mis alumnos les pido eso para hacer una cadena, hacer más grande esto. No me interesa que sea la primera orina de la mañana, lo que interesa es que sea una orina fresca, sea la segunda, sea la tercera. Es más, le digo a mi paciente, si usted va a salir a las 7:30 al laboratorio o a las 7 dejar su muestra, antes de salir de la casa, vaya al baño con su frasquito y orine y esa muestrita calientita se la lleva. Esa es la mejor muestra. Y si quiere algo mejor, vaya al laboratorio, pídale al laboratorio que le dé un frasquito, está en la obligación de darle, que le preste el baño y del baño toma la muestra de orina. Esa es la mejor muestra. No la primera de la mañana, ¿no? Que ya no sirve para nada, ¿no? Porque una vez obtenida la muestra, es urgente su procesamiento, ya que la orina debe ser cultivada antes de que pase 1 hora de su obtención. ¿Ustedes creen que tomando a las 6 de la mañana la primera orina va a pasar 1 hora hasta las 7, 7:30? Jamás, ¿no? Entonces es un concepto erróneo del laboratorio. No obstante, si la orina se mantiene refrigerada a 44 grados, el proceso puede retrasarse hasta 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. La toma de muestra de la orina se hace menos de 1 hora desde que se toma la muestra hasta que se lleva al laboratorio. Algunas acá ítems para los que se recoge la muestra, ¿no? La orina debe ser, dice, recolectada por micción espontánea, como ustedes saben, el segundo chorro, previa higiene de la zona del meato uretral, ¿no? Previa higiene de los genitales, zona de meato, se debe el segundo chorro urinario. Orina por sondaje, no se recomienda el uso sistémico porque puede acompañarse hasta de un 6% de casos de bacteria iatrogénica. A veces el hecho de que coloquemos o tengamos la muestra por sonda, vamos a contaminar la orina y a veces eso va a ocasionar falsos resultados. Solamente está indicado el uso de sondaje en pacientes con alteración de conciencia o problemas obstructivos que no puedan orinar o que tengan alteración de la conciencia, entonces en ellos ni vuelta que darle, por sondaje puede tomarse la muestra. La orina por punción suprapúbica, ¿no? Sobre el pubis, sobre el hueso pubis, está la vejiga y cuando está llena la vejiga puede hacerse una punción y obtener la muestra de orina. Se trata de un método muy cruento, eso no lo hace cualquiera, solamente el urólogo o gente o médico especializado que sepa de lo que hace. Pueden que se consiga resultados muy concluyentes. Definitivamente es la mejor muestra porque esta muestra no pasa por la uretra que está contaminada, no se contamina fácilmente, simplemente se hace higiene, un poco de alcohol a la zona suprapúbica, una jeringa y se aspira la orina y es una orina altamente limpia. Está indicado en uso de neonatología porque los niños difícilmente les dices orina y van a orinar, entonces a veces es más fácil es tomarles una punción suprapúbica o cuando existen dudas diagnósticas, ¿no? Hay contraindicación de este método diagnóstico cuando existen alteraciones de hemostasia, ¿no? A veces alteraciones de la
de la coagulación, en el cual nosotros clavamos y pues se clava la piel, el celular, se clava la vejiga y puede ocasionar sangrados que nos pueden ocasionar problemas posteriores por la alteración de la coagulación, ¿no? En niños se usan a veces las bolsas colectoras de orina, que sobre todo en aquellos niños que no controlan los esfínteres, se les coloca bolsitas especiales pegadas a lo que son los genitales. Previamente, como cualquier toma de muestra, debe hacerse una buena higiene, lavarse media hora antes, ¿ya? Y cambiarlas cada media hora si no se produce la micción porque se contaminan, ¿no? Son las bolsitas colectoras para niños. Debe confirmarse los positivos con nuevas muestras por la frecuente contaminación que sufren. A veces cuando sale positiva hay que tomar otra muestra para confirmarla, porque fácilmente se contamina, porque el niño, pues, esa zona genital o perineal es altamente contaminada, sobre todo en niñas, y a veces los resultados de poner una bolsa pegada ahí se puede contaminar en cuestión de minutos y contamina la muestra de orina. Y la orina de sondas permanentes en pacientes usuarios de crónicos de sonda que tengan sonda permanente, a veces se les indica exámenes de orina. La orina no debe recolectarse en la bolsa colectora jamás porque es una orina totalmente contaminada. Debe pulsarse el catéter o tomar muestra de la zona especial de recogida. En la bolsa misma tiene la bolsa colectora de orina, bueno, las bolsas buenas, porque las corrientes no tienen una zona, un filtro por el cual se punza, se limpia previamente con alcohol, se punza y se obtiene la muestra de la orina lo más limpia posible, ¿no? En esa zona. De ahí se debiera tomar la muestra, pero como digo, la mayoría de bolsas económicas, baratas, no tienen esa zona de punción. El tratamiento de la pielonefritis aguda, no complicada, generalmente podemos dividirlas en tratamientos de primera línea. El tratamiento, estamos hablando de una infección, el tratamiento definitivamente tiene que ser antibióticos, ¿no? Puede añadirse analgésicos, antipiréticos, analgésicos de vías urinarias, lo que queramos, pero el antibiótico es el medicamento base para el tratamiento de las pielonefritis. Lo podemos definir o catalogar como tratamiento de primera línea. Ojo, estos tratamientos de primera línea son los que constan en los protocolos, ¿no? De manejo, de tratamiento, muchos de los cuales a veces yo discrepo mucho, ¿no? Con los protocolos. Será porque veo los pacientes, veo los exámenes, las resistencias, el grado de agresividad, los manejos, los tratamientos, en que discrepo mucho de los protocolos, pero al fin y al cabo a ustedes les van a tomar y lo que les vale es de los protocolos, no lo que dice el doctor Cayetano, sino lo que dice el protocolo de tratamiento y manejo, ¿no? Y la mayoría de protocolos consideran como primera línea a las quinolonas, al ciprofloxacino, de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días, ¿no? Ojo, en una pielonefritis aguda no complicada, no complicada. Y como segunda línea, otro que es el levofloxacino de 750 miligramos vía oral por 5 días, ¿no? Entonces, ambos son quinolonas, ¿no? De segunda línea, el levofloxacino es un medicamento mucho más moderno que el ciprofloxacino. Y el ciprofloxacino como que ya no está quedando fuera de vigencia, no es el mismo de hace 15, 20 años, de repente, en el cual era un medicamento excelente, le teníamos mucha fe, ahorita está formando parte del montón y del arsenal antiguo de medicamentos de los cuales ya se ha hecho mucha resistencia, ¿no? El levofloxacino está yendo por el mismo camino, pero pues es un medicamento mucho más nuevo, más vigente, con un promedio de 15 a 18 años todavía de vida, todavía nos puede dar algún tipo de ayuda en el tratamiento. Y las sulfas, cetimetropin, sulfamethoxazol, sobre todo el Forte 800 o 120, cada 12 horas por 14 días, un poquito más largo los tratamientos, por lo mismo que son un poco más suaves, más simples los medicamentos, las sulfas. Entonces, pero está catalogada como tratamiento de la pielonefritis no complicada. La pielonefritis aguda complicada. Hablar de complicaciones, ya estamos hablando
de otra cosa, hemos dicho de fiebres, ya escalofríos, temperaturas altas, ¿no? Malestar general, en el cual muchas veces el paciente acude por emergencia y este paciente necesita ser hospitalizado. Muchas veces, si es que está con fiebre o tiene alguna comorbilidad, de repente tenemos que hospitalizarlo y si no, manejar tratamiento parenteral. En este caso usamos la vía endovenosa por lo general o puede usarse la vía intramuscular también, ¿no? La vía endovenosa ahorita, uno de los mejores que tenemos a la mano es la ceftriaxona, que no es lo mismo la ceftriaxona de estos tiempos, tratamiento de ceftriaxona de estos tiempos, con la ceftriaxona de hace 20 años, cuando apareció, ¿no? En el cual les digo, yo todavía era estudiante de medicina y cada ampolla, me acuerdo, el que apareció el original fue el Rosefin, y cada ampolla nos costaba un promedio de 60, 80 soles cada inyección, ¿no? Ahora el más caro debe estar unos veintitantos soles y el genérico unos 3 soles 50 a 4 soles, lo cual no existía en ese tiempo, ¿no? Entonces, como que también se usa, sí, pero año a año ya pierde un poquito la vigencia por la resistencia bacteriana, ¿no? Pero todavía lo utilizamos en el seguro, es una de nuestras principales armas en lo que es consulta externa y en hospitalización. La ceftriaxona la usamos 2 gramos cada 24 horas de 3 a 5 días, ¿no? Y según la evolución del paciente, luego de la evolución de que el paciente mejore, se completa el tratamiento con vía oral 14 días adicionales, ¿no? Ya con tratamiento vía oral. No es que mejora 3, 5 días y acaba el tratamiento, no. 14 días más hay que seguirlo vía oral. Este tratamiento vía oral puede ser el ciprofloxacino o el levofloxacino, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y generalmente en estos casos la terapia parenteral la mantenemos, como les dije, hasta que desaparezcan los síntomas, como son la fiebre, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y ahí se observe una mejoría en la clínica, una mejora clínica del paciente, ¿no? Generalmente esta mejoría de las pielonefritis agudas complicadas se origina posterior al inicio de tratamiento parenteral entre las 72 horas, unos 3 días después del inicio del tratamiento, ¿no? Por eso es importante que la mayoría de pacientes queden hospitalizados siquiera hasta que mejore, caiga o mejore la clínica. Luego de eso se pasa a vía oral y el paciente puede continuar vía oral en la casa, ¿no? Con un tratamiento, como les digo, entre 7, 14 días por lo general, ya viendo de acuerdo a los cultivos o a la experiencia que tengamos el antibiótico, que como les digo, que generalmente son las quinolonas en este momento, ¿no? Luego de esto, bueno, vamos a tener lo que son las cistitis, o sea, o las infecciones urinarias bajas. La cistitis, ¿no? Es la infección del tracto urinario de origen vesical. Estos tractos urinarios, ojo, que no tengan ninguna alteración anatómica o funcional que la propicie. Una cosa es tratar o diagnosticar y manejar una cistitis hablemos así, de una vejiga virgen que no tiene ninguna alteración anatómica o funcional, y otra es con cálculos, con sondas, con próstatas, con malformaciones, ¿no? La cistitis, estamos hablando de infección vesical del tracto urinario de origen vesical sin alteración anatómica o funcional que la propicie, ¿no? Porque todas las otras ya serían las cistitis complicadas, que es muy diferente. Generalmente la epidemiología es mayor en mujeres, ¿no? Ya lo sabemos por qué. 50% de mujeres sufren por lo menos unos 2 a 3 episodios al año. Y son considerados como normales, ¿no? Sin asustarnos o preocuparnos. Es muy común, 6 millones de consultas al año en Estados Unidos por lo que son las cistitis. En el hombre, como hemos dicho, es excepcional. Es excepcional, no es lo común y se asocia generalmente
a lo que es litiasis, cálculos, a lo que son las sondas, a problemas obstructivos prostáticos, que por lo general son los factores condicionantes para la cistitis en un varón. O, como repetimos y como dijimos en epidemiología, en la infancia, por aumento de las malformaciones congénitas, los reflujos vesicoureterales, ¿no? Que son un factor frecuente en las dos etapas de la vida, ¿no? En la inicial y la terminal. Algunos tratados, algunos protocolos dicen la principal defensa, dice, para la infección urinaria de la vejiga, para la infección urinaria, ¿no? Es el vaciado completo de la vejiga. Entonces dice, cuando una persona tiene un vaciamiento completo de la vejiga está vacía, esa es la mejor defensa de la infección para la vejiga, ¿no? Lo que cabe decir que en un paciente prostático la retención urinaria es un factor predisponente, o en una mujer un cistocele, ¿no? Podría ser tener un factor predisponente, o el aguantarse orinar, que la vejiga está llena, o miccionada, haber residuo por miccionada en la mujer, también es un factor predisponente para lo mismo. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que la principal defensa contra la ITU es el vaciado completo de la vejiga durante la micción. La etiología, como siempre, no nos vamos a cansar de decir, la E. coli es el principal germen, ¿no? Y otras bacterias gram negativas, como dijimos, el Proteus, Klebsiella, Enterococo, Estafilococo, ¿no? Viral, el adenovirus, generalmente en niños, pero muy raro en adultos. Y la orina es un excelente medio para muchos, para muchos microorganismos, ¿no? El 95% está producida por una especie única bacteriana, no necesariamente dos tripas, una sola especie en un 95% de los casos de infecciones urinarias de la cistitis va a ser quien esté contaminando, ¿no? Y el estafilococo, que se llama saprofítico, ¿no? Está considerado como el segundo en frecuencia, el estafilococo saprofítico, en cuanto a las infecciones urinarias, ¿no? Como germen desencadenante o predisponente de las infecciones urinarias. Algunos factores predisponentes para lo que son las cistitis o infecciones urinarias bajas, como hemos dicho, son similares a los de la pielonefritis. Estamos hablando de prácticamente un mismo problema, solamente que afecta diferentes órganos por ascenso, nada más, pero al final el factor predisponente va a ser el mismo, ¿no? Los catéteres son una causa mayor para el desarrollo de infecciones urinarias y el riesgo de esta directamente relacionado con la duración de la cateterización, ¿no? Como les digo siempre, el catéter es un cuerpo extraño, la sonda es un cuerpo extraño, el cálculo es un cuerpo extraño, todo cuerpo extraño en contacto con orina es un factor predisponente para la infección urinaria, ¿no? Entonces eso es sabido. Las relaciones sexuales en la mujer, como dijimos, la cistitis de la luna de miel o la cistitis postcoital, cual la mujer luego de la actividad sexual siempre va a tener una infección urinaria, ¿no? Y generalmente algunos factores de riesgo que podríamos tener adicionalmente a esto, que son los mismos que hemos visto en lo que es la pielonefritis, como son la alteración del flujo urinario, ¿no? Por un mal vaciamiento de la vejiga, de la vía urinaria, las alteraciones, dijimos, del epitelio, ¿no? Del epitelio vaginal, generalmente por óvulos vaginales, ¿no? Los hábitos higiénicos, como dijimos, los ancianas o ancianos que a veces tienen las deposiciones o usan pañal y se contaminan, las niñas por malos hábitos de limpieza, inadecuados hábitos, lo que son el cateterismo o la manipulación de los catéteres, sondas o cualquier tipo de catéter o procedimiento uretral o lo que es vesical que se realice,
la diabetes, presión, el embarazo, son factores que de todas maneras de riesgo predisponentes para la cistitis, ¿no? Cualquier tipo de cistitis. Como vemos acá, en cuanto a la clínica, hay síntomas comunes, ¿no? Como son la disuria, la urgencia miccional. La disuria, como ustedes saben, es el ardor a la micción que tiene el paciente, generalmente la mujer más que el hombre por la frecuencia. La urgencia miccional es el deseo urgente de querer ir a miccionar, y si no voy a miccionar se me escapa la orina. A eso se llama urgencia miccional. Muchas veces urgencia miccional, ¿qué será? Es eso, es el deseo imperioso de querer ir a miccionar, y si no micciono se me va a escapar la orina. Esa es una urgencia miccional. La poliaquiuria, ustedes saben ya, ese dolor, el ardor, que se llama, no, perdón, es el aumento de frecuencia urinaria, ¿no? Y dolor suprapúbico, un dolor sobre el pubis. Entonces, están como entre los síntomas más comunes de la cistitis, ¿no? Lo que, el factor común, digamos, de los síntomas. Y menos comunes, tenemos algunos menos comunes, como es la hematuria, que es el sangrado que puede ser microscópico o macroscópico, ¿no? Generalmente, por lo general es microscópico en la mayoría de casos, sin dejar evidente tener los sangrados macroscópicos. Hay pacientes, he visto varios pacientes que debutan, van a emergencia y se asustan porque están con la disuria, la poliaquiuria y un sangrado macroscópico rojo, rutilante y con coágulos, ¿no? Si definitivamente a cualquiera nos asusta un sangrado, hasta el urólogo. Hacemos los estudios, todo, y se trata de una infección urinaria, ¿no? Y el hecho que el paciente sangre rojo, rutilante, un sangrado masivo, no indica de que el proceso o la infección sea peor, sea más fuerte o sea más agresiva, ¿no? No necesariamente el hecho que sangre el paciente. En algunos se presenta, como les digo, ese sangrado macroscópico. No es lo común, pero sí se presenta. La orina de olor fétido, la orina maloliente, una orina turbia, ¿no? Y algunos otros síntomas pueden ser la sensibilidad suprapúbica, ¿no? Un dolor sobre el pubis, ¿no? Pero no sensibilidad en el flanco. En el flanco ya estaríamos hablando, en el flanco, en lo que es el lumbar, hablar de una pielonefritis. Solamente a veces una sensación de quemazón, de malestar suprapúbico o retropúbico, detrás del pubis, ¿no? Estos síntomas, la aparición de estos síntomas puede ser rápido, brusco, a veces cuestión de horas, ¿no? Y siempre, al igual que la pielonefritis, los síntomas de la tríada miccional, ¿no? Que dijimos, la disuria, la poliaquiuria y la urgencia miccional. Esos son síntomas, que le digo, que van a ir siempre dentro de un cuadro de infección urinaria, y muchas veces solamente con la clínica y esos síntomas ya el médico podría hacer diagnóstico y lo puede corroborar con un simple sedimento de orina, sin necesidad, como le digo, de llegar a un cultivo en una primera instancia. El diagnóstico generalmente de este tipo de patología o de este problema lo hacemos con el uroanálisis, que es el sedimento de orina, ¿no? Generalmente dice, mejor prueba inicial en busca de leucocitos, sangre y bacterias, ¿no? Lo que queremos con el sedimento de orina es eso, ¿no? Es buscar primero los leucocitos, ¿no? Leucocitos elevados igual a infección urinaria. Y si a eso se asocia sangre y bacterias o piocitos, bingo, ¿no? Ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Pero muchas veces ya con la triada ya lo hemos hecho el diagnóstico, ¿no? O sea, eso pienso tiene más mérito, ¿no? Porque con el cultivo, con el sedimento, lo hace pues hasta el técnico lo hace, ¿no? El laboratorio sabe que hay infección, entonces no tendríamos nada que envidiar. Pero la diferencia del médico es hacer el diagnóstico lo más antes y con el menos uso de recursos, sin equivocarse, lógico, ¿no? Sin equivocarse. Y a veces con la clínica podemos hacerlo tranquilamente. Los nitratos son indicativos de infección por Gram negativos, ¿no? A veces sobre todo en el sedimento de orina.
El grado de piuria y bacteriuria no necesariamente correlacionan con la severidad de los síntomas, ojo, ni el grado de la hematuria. Entonces, yo diría el grado de la piuria, de la bacteriuria y de la hematuria no necesariamente se correlacionan con severidad de los síntomas, no porque tenga muchas veces piocitos una cruz, puede ser mucho más agresivo el paciente que un paciente que tenga piocitos 3 cruces, ¿no? Entonces, nos va a decir que hay infección, pero no van de la mano con el grado de agresividad. El cultivo de orina con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, como dijimos, es confirmatorio. Según un examen, un cultivo de orina con más de 100.000 unidades formadoras de bacterias me confirma el diagnóstico. Pero lo que les digo, no siempre es necesario, ya que de la presencia de síntomas característicos más un sedimento de orina, el diagnóstico está hecho, ¿no? La triada siempre de disuria por aciuria y urgencia miccional, ¿no? A veces ya el sedimento de orina para confirmarlo y ya tenemos el diagnóstico. El cultivo de orina generalmente lo usamos para infecciones recurrentes, recidivantes, que son un poquito más complicados el manejo, más complicados el tratamiento, sobre todo por las resistencias bacterianas, entonces nos interesa hacer un cultivo ahí. Después, creo que no. A ver, dice, diferenciar entre pielonefritis y cistitis. Creo que eso ya estamos en capacidad de hacerlo, ¿no? Cistitis dice disuria por aciuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico, ¿no? Hematuria. La pielonefritis podría tener eso, sí, podría tener porque se va a originar con un problema bajo, definitivamente. Pero lo característico de la pielonefritis es la fiebre por encima de 38 grados centígrados, que no lo tiene la cistitis, sino la pielonefritis. 2 escalofríos, el dolor en flancos, dolor lumbar o costo vertebral lumbar, náuseas y vómitos. Eso es lo que hace la diferencia en una cistitis de una pielonefritis, ¿no? La mayoría de mujeres adultas no gestantes y se consideran no complicadas. ¿Ya? Generalmente las mujeres no gestantes, como dijimos, hay situaciones en las cuales van a ser de que la infección urinaria o la cistitis o la pielonefritis sea complicada, ¿no? Entre ellos la gestación, malformaciones, úsero de catéteres, comorbilidades, como he dicho. Una mujer adulta y que no sea gestante no está considerada como complicada, definitivamente. En cuanto a los tratamientos, siempre usando los esquemas, les repito, no estoy de acuerdo con algunos, pero es lo que les interesa a ustedes y es por lo que los van a calificar. Tenemos en la cistitis, que se supone son infecciones menos agresivas que la pielonefritis. Hay un medicamento que no pasa de moda, que es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína creo que es el tratamiento de primera línea, podemos decirlo, de la cistitis no complicada, ¿no? Es un medicamento que podemos decir tranquilamente, no sé, desde que yo tengo noción de la medicina, está en vigencia, ¿no? Tranquilamente más de 50, 60 años, de repente a más de vigencia, y es admirable que es uno de los medicamentos que no pasa de moda. Pese a que hay medicamentos tan modernos, tan agresivos, tan potentes, que hacen resistencia, la nitrofurantoína es uno de los que menos resistencia hace. Actualmente, en estos momentos, particularmente, les digo, yo lo uso bastante en mis pacientes operados de próstata, como un segundo esquema de tratamiento, luego de un esquema un poquito más fuerte, uso la nitrofurantoína, pero de marca, ¿no? ¿Por qué no la genérica? Por los daños gastrointestinales que tiene, de irritación gastrointestinal, ¿no? Entonces usamos los de marca, ¿no? Y les doy a mis pacientes entre 15 a 20 días en estas épocas de avance en la medicina, y me va muy bien. Y es un medicamento que difícilmente va a pasar de moda todavía
no tiene mucha resistencia bacteriana, ¿no? Después, dice la nitrofurantoína, 100 miligramos 2 veces al día por 5 días, para una cistitis no complicada, ¿no? La sulfas, cetimetropin, sulfametronidazol, una tableta del Forte, que es de 800 sobre 120, cada 12 horas por 3 días. Hay un nuevo medicamento que es la fosfomicina de 3 gramos, ¿no? Que está entrando con fuerza en estos últimos protocolos de manejo, ¿no? El de marca, el pionero de marca es el Monurol, ¿no? Es un sobrecito que viene y se le da al paciente un sobrecito antes de acostarse cada 3 días, cada 3 días. Es fabuloso el medicamento, es bueno, no ha hecho muchas resistencias aún todavía y debe ser por el costo. Cada original como Monurol está costando, yo calculo, por lo menos 60, 70 soles. Las copias o otras alternativas están entre 50, 60 soles. Entonces un tratamiento de estos de marca me va a costar por lo menos unos 240, 250 soles versus una nitrofurantoína genérica que una plancha me va a costar 2 soles a 3 soles, ¿no? O sea, esta fosfomicina realmente es un buen antibiótico, es un poquito caro, pero nos está dando muchas satisfacciones actualmente. Luego las quinolonas, que para infección urinaria creo que son no, la piedra cardinal, no pasan de moda, aunque algunos están quedando ya un poquito obsoletas. El norfloxacino, por ejemplo, es una de las primeras que ya ha hecho muchas resistencias. El ciprofloxacino, el levofloxacino, que es uno de los últimos, el ofloxacino, que es uno de los más modernos, que generalmente se les da a 3 días de tratamiento, ¿no? Uno también que está haciendo menos resistencia es la amoxicilina más el ácido clavulámico, ¿no? Cada 8 horas, dependiendo de la dosis, si es de 500 o si es de 875 cada 12 horas. El cefaclor, ¿no? Cada 12 o cada 8 horas por 3 a 7 días, ¿no? Son medicamentos un poquito que están en vigencia en este momento. La amoxicilina más ampicilina solas no deben ser usadas por alta resistencia. No, realmente no lo ponen acá entre los protocolos, pero no se usan. La ampicilina nunca he visto usarla, salvo cuando era residente endovenosa. La amoxicilina, más que todo para problemas respiratorios, ¿no? Entonces, solas no tienen ningún valor. En la amoxicilina con ácido clavulámico sí se potencia y es buena para vía urinaria, ¿no? Esto como terapia de una cistitis, ¿no? Una terapia de primera línea, podemos decir, ¿no? Y en el examen, si les tuviese que tocar, les va a tocar esto, lo que dicen, no lo que digo yo. A usted me dicen, doctor, yo quiero manejar una cistitis. Yo, en esta época de mi vida, ¿no? ¿Qué le doy? Yo le doy una quinolona de arranque o la fosfomicina si quiero ser agresivo. No me voy a dar por estos lados, salvo como tratamiento después en un segundo esquema a las quinolonas o la fosfomicina de repente, ¿no? Pero estamos hablando de protocolos los cuales son vigentes para ustedes, ¿no? Eso en lo que respecta a la cistitis. Vamos a hablar algo de prostatitis. En el grupo pasado, en el que se llama... sí, pues en la fase pasada no llegamos a esto porque hicimos las clases presenciales y hicimos, me acuerdo, una clase de infecciones. No se hizo la primera clase y al final me dijeron a mí que haga infecciones específicas, infecciones inespecíficas en una sola clase. Imagínense todo lo que hemos hablado la semana pasada, más esto, más la prostatitis, no nos alcanzó el tiempo y nos quedamos con lo que son solamente infecciones y nada más. Ahora creo que nos alcanza un poquito el tiempo gracias a la virtualidad y podemos avanzar un poquito con lo que es prostatitis como una noción, más o menos una idea clara que tengan sobre lo que es la prostatitis y la puedan ver, aprovechar un poquito ahora que están haciendo sus rotaciones de urología, ¿ya? Aunque más que prostatitis, no me equivoco que ustedes están viendo pacientes con hiperplasia prostática y puedo apostar a que no han visto hasta ahorita en consulta ninguno con prostatitis y si los van a ver pocos.
no es, comparada con la hiperplasia prostática, no es una patología tan común como la hiperplasia, ¿no? Definición de la prostatitis: es una infección aguda bacteriana de la glándula prostática. Podemos clasificarla en 4 tipos: prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana, entonces aguda bacteriana, crónica bacteriana, prostatitis crónica no bacteriana y la prostatodinia, ¿no? Los síntomas que dan las prostatitis son similares a los síntomas o síntomas de la hiperplasia prostática benigna. La próstata tiene 3 enfermedades. Una enfermedad es la prostatitis, propia de pacientes jóvenes, ya vemos 17 y 18 años, hasta los 30, 40 años. La hiperplasia prostática, la segunda enfermedad de la próstata, desde los 45, 50 años hasta, podemos decirle, 80, 90 años, ¿no?, de vida. Y la tercera enfermedad de la próstata es el cáncer de próstata, que puede ir desde los 50 años a más, a mayor edad, mayor posibilidad de cáncer. Cuando el cáncer se presenta más joven en el paciente, es más agresivo. Siempre me gusta decirle eso a los alumnos. Mientras más joven se diagnostique un cáncer de próstata o se presente más joven un paciente, más agresivo. Una cosa es presentarse en un paciente de 60, 70, 80 años, que el cáncer de próstata no lo va a matar. Pero cuando se presente en un paciente de 50 años a más, a 50, 60 años, un cáncer de próstata, este cáncer de próstata lo va a matar con cualquier tipo de tratamiento pronto, rápido. Es agresivo, ¿no? Entonces, la próstata tiene estas 3 enfermedades, 3 patologías: prostatitis, hiperplasia prostática y cáncer de próstata. La prostatitis más la hiperplasia, los signos y síntomas son similares, casi son iguales, ¿no? Los diferencia un poco la edad, el grupo etario de los pacientes, ¿no? Entonces, la prostatitis la dividimos en prostatitis, se clasifica prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis crónica no bacteriana y prostatodinia. Eso es lo que me interesa que sepan, la clasificación de la prostatitis. ¿Por qué? Porque se las puede preguntar en cualquier momento, ¿no? Y es importante, a veces el alumno no llega mucho a este estudio. La urología es un tema virgen para muchos estudiantes, ¿no? Temido, no se ve en los años más que en el último año, y se le ve solamente 2 semanitas, 3 semanitas, y de ahí sigue siendo algo oculto. Por eso es importante tener en una base la clasificación de la prostatitis, ¿no? Y algunos datos importantes. La prostatitis aguda o el tipo 1, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Vamos a ver tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La prostatitis aguda o tipo 1, ¿no?, es una infección aguda de la próstata. Estamos hablando, prostatitis aguda es una infección aguda de la próstata que viene asociado por síntomas, pues, agresivos, sobre todo de tipo urinario, irritativo y obstructivo, ¿no? Es un cuadro agresivo que el paciente muchas veces necesita hospitalizarse y tratamiento endovenoso. Perdón. La prostatitis crónica bacteriana o tipo 2, ¿no? Generalmente son infecciones recurrentes de la próstata, ¿no? Infecciones de tiempo en tiempo que se caracterizan por síntomas irritativos y obstructivos prostáticos: orinar cada rato, por poquita, disurio, poliuria, generalmente como síntomas más frecuentes, y que de tiempo en tiempo se presentan. Por eso es crónico, ¿no?, de tiempo en tiempo, ¿no? La prostatitis crónica abacteriana, ¿no?, ocasionada por bacterias, también conocido como dolor pélvico crónico, que es el tipo 3, ¿no? La prostatitis crónica bacteriana, infección no demostrada. En estos, los cultivos de semen, a diferencia de los otros, salen negativos. Por eso es que una infección no demostrada, por eso es no bacteriana o abacteriana. Esta de prostatitis 3 se puede clasificar en 3A, que puede ser inflamatoria, en los cuales se caracteriza por el hallazgo de tener leucocitos en la secreción prostática o en el cultivo de semen, o en el sedimento de semen, vamos a encontrar leucocitos,
o en la secreción prostática leucocitos, entonces eso nos indica una que se llama prostatitis inflamatoria o prostatitis tipo 3A. Sin inflamación, la 3B o no inflamatoria, no hay leucocitos en el cultivo, perdón, en la secreción de semen, en el sedimento de semen, ¿no? Luego de un masaje prostático o de una muestra por masturbación de semen, ¿no? Y el tipo 4 o prostatodinia, ¿no? Es una prostatitis inflamatoria asintomática que no da síntomas, ¿no? La prostatodinia no da síntomas. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente se detecta en una biopsia prostática, ¿no? Por lo general, posterior a una cirugía de próstata o por la presencia de leucocitos en secreción prostática o semen por otros estudios, ¿no? Entonces, esta generalmente es una prostatitis de tipo 4 inflamatoria, asintomática, y no hay sintomatología, ¿no? No hay sintomatología, solamente la detectamos mediante estudios, pero el paciente no tiene ninguna molestia. Eso se llama prostatodinia. La prostatitis aguda bacteriana tipo 1 es una infección aguda de la próstata, generalmente ocasionada por E. coli también, ¿no? Y algunas centrobacterias como la infección urinaria, Klebsiella, Proteus, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus aureus, ¿no? Cualquiera de estos gérmenes se introduce en la próstata y nos va a ocasionar los síntomas típicos que son irritativos y obstructivos similares a la hiperplasia prostática que caracterizan a la infección aguda de la próstata. Entonces, el germen principal, E. coli. ¿No? Este coli puede alcanzar, dice, en cuanto a la patogenia, la próstata por 3 vías, vía retrógrada, ¿no? Retrógrada, lo que indica esto puede de ser, que se llama, de lo que es de la uretra hacia arriba ascendente, hematógena o propagación de la flora fecal por vasos linfáticos, ¿no? Como vías ¿no? de contagio o de infección. La prostatitis aguda es un cuadro agresivo, es una infección agresiva que viene con malestar general, fiebre elevada, comienzo súbito con escalofríos, síndrome de irritación miccional, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, irritativos y obstructivos, dolor en la región perineal. La región perineal es la región que está entre el testículo y el ano. Es considerada la región perineal. Hay un dolor, malestar, quemazón, ardencia. Y el examen rectal, el tacto rectal, es muy dolorosa por la inflamación de la próstata, una próstata muy caliente, muy dolorosa, que a veces está descrito, es un crimen hacerle un tacto rectal a un paciente con una prostatitis aguda por la crudeza del cuadro, ¿no? Yo les soy sincero, el típico de cuadro así de una prostatitis aguda, yo lo habré visto si les digo unas 5 o 6 veces, exagero de repente, no es común, al menos el cuadro agresivo que se sabe presentar o que he visto, no lo he visto más que en 5 o 6 pacientes a veces, en cuales los tenemos que hospitalizar, sedarlos, porque es darle antibióticos fuertes, potentes. Difícilmente el antibiótico llega a la próstata. Los antibióticos difícilmente llegan a la próstata, por eso es un poquito complicado manejarla o tratar la prostatitis, ¿no? Entonces demora un poquito el tratamiento y son cuadros agresivos. La prostatitis aguda bacteriana, el diagnóstico se hace mediante cultivo de orina más el sedimento de orina, ¿no? La ecografía transrectal, una próstata aumentada de tamaño con zonas heterogéneas en el interior, producto de las zonas de fibrosis, inflamación que existen. Ya, el tratamiento de esta prostatitis aguda bacteriana generalmente son las fluoroquinolonas, ¿no? Ciprofloxacino, lo que es el cotrimoxazol, cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima. Actualmente, el tratamiento más adecuado para las prostatitis definitivamente son las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, ahora el que se llama levofloxacino,
El cotrimoxazol va bien, no pasa de moda para la próstata. ¿Qué más? Aparte de las quinolonas, el cipro, el levo, el cotrimoxazol. Ahora últimamente se está haciendo bastante el uso de de la fosfomicina, que hablamos del sobre, ¿no? Se dice que se le da cada 3 días por creo que un mes, mes y medio. El problema es el costo, ¿no? Y puede mejorar, aliviar una prostatitis aguda. ¿Ya? La prostatitis crónica bacteriana, ¿no? Tipo 2. Es una infección urinaria recurrente, una infección crónica de la próstata y siempre ocasionada por E. coli y algunas enterobacterias como Klebsiella y Proteus. Generalmente las prostatitis crónicas o las prostatitis difícilmente tienen tratamiento, difícilmente tienen tratamiento. Me acuerdo una fecha en un congreso que fuimos hace más de 10 años a Lima, un congreso internacional de urología que se realizó en Lima, unos 8 años será, en el cual un urólogo colombiano dio la disertación de prostatitis crónica y me acuerdo que desafió a todo el auditorio, ¿no? Auditorio, ojo, es un congreso internacional, no solamente de peruanos, chilenos, habían ecuatorianos, colombianos, venezolanos, de toda América sobre todo, que es más cerca, una vez al año se hacen estos congresos en diferentes países de América. Y el urólogo este colombiano invitó, antes de iniciar su disertación, que se ponga de pie aquel urólogo que en toda su vida profesional haya curado una prostatitis. Así, invito ¿no? a aquel colega que en su vida haya curado una prostatitis y que nos diga cómo la ha curado. Nadie se puso de pie, nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque la prostatitis crónica no tiene tratamiento, ¿no? La prostatitis crónica no tiene tratamiento. Muchos creen, o te curo la prostatitis, toma esto, inyecciones intraprostáticas, inyecciones endovenosas, lo hacen a gastar al paciente de 1.000, 1.200, 3.000 soles y no tiene tratamiento, ¿no? Lo que se busca es mejorar las condiciones, apaciguar el cuadro, pero no se ofrece la curación, ya que es un problema crónico y como les digo, difícilmente los antibióticos penetran la cápsula prostática, difícilmente llegan a la próstata, pueden mejorar las condiciones, disminuir la cantidad, la carga bacteriana, más no eliminarla, ¿no? En algunos casos funciona mucho una cirugía de próstata, podría ayudar bastante, podría ayudar, siempre le digo a mis pacientes, de un 100% de los síntomas te voy a bajar a 70, 80%, pero no te los voy a eliminar totalmente ni con la operación siquiera, pero es mucho mejor tener un 20, 30% a tener el 100%. El problema es que una cirugía de próstata no la podemos realizar a cualquier paciente, salvo pacientes mayores de 60 años, por las complicaciones o los efectos negativos que trae la cirugía de próstata, ¿no? En pacientes jóvenes. ¿Cuáles son? La esterilidad, disfunción eréctil, ¿no? Entonces, no podemos ofertar una cirugía de próstata a un paciente de 20, 30, 40 años que no ha tenido familia o que tiene en su vida sexual activa y regalarle una esterilidad o una disfunción eréctil. Entonces, por eso estos pacientes con prostatitis crónica que son jóvenes tienen que estar lidiando 10, 15, 20, 30 años muchas veces con su prostatitis entre temporadas de descanso, temporadas de reagudización, y esa es su historia y esa es su vida de estos pobres pacientes. Generalmente estas prostatitis crónica bacteriana vienen asociadas a ictus recurrentes, generalmente producidas por el mismo microorganismo. 35 mayor de 35% de los hombres y mayor de 50 años pueden padecer de prostatitis crónica. La prostatitis crónica bacteriana, la clínica, son síntomas irritativos de la micción, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, ¿no? La nicturia, que están catalogadas como síntomas irritativos, ¿no?
son los síntomas que presenta. Si ustedes han visto en la consulta de pacientes prostáticos, tienen disuria, polaquiuria, urgencia, nicturia. Son los mismos síntomas de la hiperplasia prostática, como les dije, y se confunden. La única diferencia es la edad. El dolor del piso pélvico y dolor posteyaculatorio típico de la prostatitis, sobre todo la eyaculación dolorosa. Después de la eyaculación hay un malestar en lo que es la zona vesical, zona retropúbica, o una eyaculación dolorosa, se quejan muchos, típico de la prostatitis. Orquiargia o hemospermia, que es sangrado en el semen, o dolor de testículos, porque la próstata refleja dolor a nivel de testículos, reacción perineal, suprapúbica, retropúbica, entonces, ¿no? Refleja toda esta zona de los dolores. En algunos casos fiebre baja, recurrente, ¿no? No es lo más común, en algunos casos raros, ¿no? Pero sí los síntomas irritativos es lo característico, junto con el dolor pélvico y dolor posteyaculatorio, ¿no? Lo típico de estas prostatitis. Algunos exámenes complementarios, lo que son los sedimentos de orina, ¿no? Los cultivos o sedimentos de líquido seminal o semen, cultivo de líquido seminal o semen, ¿no? Sedimentos y cultivos como elementos de diagnóstico. El tratamiento, como les hemos dicho, más que todo es para mejorar las condiciones, los síntomas, un poquito apaciguar los síntomas del paciente. Son síntomas cíclicos que de tiempo en tiempo se presentan, ¿no? El tratamiento de acuerdo a cultivo y antibiograma, muchas veces hacemos un cultivo de semen y podemos iniciar un tratamiento antibiótico con el cultivo según lo que sale el cultivo. Para los tratamientos de lo que es la prostatitis crónica, las fluoquinolonas, cotrimoxazol, y los tratamientos de 4 y 6 semanas. Los últimos protocolos dicen para una prostatitis arriba de 8 a 12 semanas de tratamiento con antibióticos. Estamos hablando arriba de 2, de 3 meses continuo el antibiótico, ¿no? Y ojo, para tratar de mejorar, aliviar, porque muchas veces no logramos la cura del paciente. La prostatitis crónica no bacteriana, ¿no? Es aquella, como dijimos, que los exámenes, sedimentos y cultivos de semen salen negativos, ¿no? Pacientes con datos de prostatitis crónica, los síntomas son iguales que la prostatitis crónica, ¿no? Signos inflamatorios en el líquido prostático, leucocitos más que cultivos o gérmenes, ¿no? Y dice, pero sin historia documentada de infección urinaria. Generalmente la prostatitis crónica viene asociada a cuadros de infección urinaria en el paciente. En esta prostatitis crónica no bacteriana no viene asociada a infección urinaria, con cultivos negativos, ¿no? A diferencia de la otra. Generalmente se dice que esta prostatitis crónica no bacteriana responde a procesos autoinmunes, una reacción inflamatoria, ¿no? La calamidad de traciomatis, uroplasma, micoplasma, ¿no? Que podrían estar de la mano por ahí apoyando este tipo de problemas, ¿no? En cuanto a la clínica, generalmente dice mínimo 3 meses dolor en la región perineal que se irradia hacia sacro. Generalmente la próstata nos va a dar siempre problemas. Siempre digo, la próstata por la ubicación en la que está va a disparar a todo lado, ¿no? Acá dice dolor en región perianal que se irradia hacia sacro y recto. Dolor, malestar en la zona perineal que lo presenta la hiperplasia prostática, la presenta la prostatitis crónica bacteriana, lo presenta la prostatitis no bacteriana. O sea, la inflamación prostática en sí, cualquiera de esos tipos nos va a ocasionar malestar perineal, en estos casos hasta sacro y recto, nos va a ocasionar molestias en la zona suprapúbica o retropúbica, dolor a nivel de los genitales, sobre todo en los testículos, un disconfort eyaculatorio, sobre todo en la prostatitis crónica, tanto bacteriana como abacteriana, un malestar o un dolor a la eyaculación. O sea, los síntomas de la prostatitis o de hiperplasia prostática siempre van a ir casi similares, por eso se confunden. Y hasta ahorita muchos pacientes vemos en consulta externa y vemos los pacientes, a veces vemos las últimas consultas y pacientes de 60, 70 años que el médico o los mismos urólogos
ponen prostatitis crónica, ¿no? No puede, o sea, es una enfermedad propia de jóvenes. Pero a veces se confunden los síntomas. Por ejemplo, el paciente dice, tengo prostatitis crónica, doctor, y el médico ya pone prostatitis crónica, ¿no? Es una confusión de síntomas, de patologías, y que generalmente ya con experiencia nosotros podemos diferenciarla, y sobre todo teniendo en cuenta nuestras cosas claras: prostatitis crónica, prostatitis, pacientes jóvenes, hiperplasia prostática mayores de 50 años. O sea, si nosotros tenemos esa idea un poquito clara, ya va a ser menos difícil confundirnos o que nos engañen, ¿no? El tacto rectal generalmente en una prostatitis crónica bacteriana o no bacteriana es normal. El doloroso va a ser en una prostatitis aguda, ¿no? Ahí es incómodo y doloroso. La prostatitis crónica no bacteriana, exámenes complementarios, cultivo de orina negativo, cultivo líquido prostático negativo, pero sí mayor de 10 leucocitos por campo en el líquido seminal, o sea, reacción inflamatoria, ¿no? Más que infecciosa en los exámenes. El tratamiento generalmente son sintomáticos, no hay infección, no hay germen, analgésicos, antiinflamatorios. Evitar el reflujo de orina intraprostática, generalmente los antiinflamatorios, anticolinérgicos, alfa bloqueadores, ¿no? Estos tratamientos generalmente, los alfa bloqueadores son los que dan dando mejor resultado para la prostatitis crónica, tanto en sus formas no bacteriana y bacteriana, como para la hiperplasia prostática. Y el mejor alfa bloqueador que tenemos hasta ahorita es la tansulosina, que la han escuchado, la van a seguir escuchando por muchos años, ¿no? Es el mejor antiinflamatorio prostático, un alfa bloqueador, y se la damos tanto en pacientes con hiperplasia prostática como con prostatitis crónica. En los casos de prostatitis crónica podemos añadir algún antiinflamatorio, generalmente podría ser un ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Un Aides, un Celecoxib, que está yendo muy bien, un Meloxicam, ¿no? Que van bien. La prostatodinia, hemos dicho, es la manifestación clínica ¿no? de la próstata, en la cual no da síntomas, no da molestias, y es un hallazgo más que todo de biopsia, de patología, llamémosla. Cuando si me dan, dicen molestias perineales o genitales, generalmente no ocasiona, la causa es desconocida, cultivos negativos, puede tener menor de 10 leucocitos por campo en líquido prostático, y la biopsia vamos a encontrar un problema inflamatorio, ¿no? Nada más, como hemos dicho, no hay mayor sintomatología o clínica, esa es la idea que tenemos que tener en la cabeza. El diagnóstico es por medio de la biopsia, es lo que tenemos que tener en la cabeza en la prostatodinia. Y el tratamiento generalmente es un poquito complicado porque no tenemos mayores síntomas, no tenemos mayores, ¿qué se llama? Mayores cultivos positivos, y muchas veces la hacemos después de una biopsia o nos dice mucho esto, después de que operamos al paciente, mandamos a patología a la próstata y nos da resultado, ¿no? Cuando ya no tenemos próstata y la molestia ya no está. Entonces el tratamiento es un poco difícil, y si se diagnostica a tiempo, nos damos cuenta a tiempo de una prostatodemia en un paciente, los alfa bloqueadores, la tansulosina siempre, relajantes musculares, podrían un poquito ayudar al problema. El problema, como le digo, de todo este cuadro de prostatitis, no es como la hiperplasia prostática, que es mucho más sencillo el manejo y el diagnóstico. Lo diagnosticamos solamente con una ecografía, un examen de sangre, orina y listo. Y el tratamiento sabemos que es un alfa, ¿no? Un alfa bloqueador, y si no mejora es la operación y solucionado. Pero a veces el hecho de hacer un diagnóstico de una prostatitis crónica, una prostatitis aguda, una infecciosa, no infecciosa, una prostatodinia, hacer la diferencia, a veces para el urólogo es muy complicado, para el médico general como ustedes es mucho más difícil, y por ende los tratamientos apuntamos generalmente a un tratamiento genérico que pues es el alfa bloqueador con lo que es el antiinflamatorio, lo relajante muscular, y ahí que le van a dar cierta mejoría, cierta satisfacción a nuestro paciente, pero no una cura
total, ¿no? Estos pacientes van a tener años el problema. Yo tengo pacientes que están 10, 15, 20 años con el problema y logramos solamente una mejoría cíclica y de tiempo en tiempo se presentan estas molestias, generalmente en épocas de frío, en épocas de invierno, cuando el paciente se excede en bebidas alcohólicas, se excede en irritantes, en condimentos, entonces es cuando se hacen de manifiesto estos síntomas por lo general. Y es cíclico y realmente es un dolor de cabeza tanto para el urólogo y mucho más para el paciente. Realmente es un poquito complicado su manejo. Para nosotros como urólogos es bien complicado. 1000 veces preferimos una hiperplasia, un cáncer de próstata que sé cómo manejar y cómo curarlo, a una prostatitis crónica que nos enfrentamos a una patología que hay que diferenciar, distinguirla bien y que muchas veces sabemos que no tiene cura, ¿no? Es ahí la complicación o lo dificultoso del tratamiento. Creo que eso es todo, doctores. Hemos tratado de hablar un poquito de todas estas patologías para que tengamos una idea un poquito más clara, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, doctores? ¿Hay sobrevivientes o no primero? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí Sí, vino. sí, doctor. Están bien. Espero que les haya servido realmente en algo esta pequeña clase, esta pequeña charla, ¿no? Que hayan sabido captar lo más importante y sacarle el provecho respectivo, ¿no? Con lo mínimo necesario que hayan aprendido, que ya complementen con lo que ustedes ya saben, creo que es más que suficiente. Eso ahora tienen que afinar un poquito, afianzarlo con las prácticas, teniendo en cuenta que es lo último que van a ver en urología en su vida, y no van a ver nunca más la urología, salvo que sean urólogos. Realmente la urología es una especialidad grande, es una de las especialidades para mí más grandes que hay. ¿Por qué? Porque comparte la clínica con lo que es la cirugía. A diferencia del cirujano, que todo es quirúrgico, a diferencia del nefrólogo, que todo es clínico, la urología es una de las pocas especialidades que ustedes no me van a dejar engañar. Vemos en consulta externa cantidad de pacientes y no todos son para operar como el cirujano. Muchos los manejamos con medicamentos. Entonces, es una especialidad que tiene bastante de clínica y bastante quirúrgico. Entonces, es una especialidad muy amplia, ¿no? Y a veces creo que 6 u 8 semanas que les dan es muy poco para llegar a entenderla, comprenderla, pero como les digo a mis grupos, no, lastimosamente nosotros vivimos de notas y las notas pues los dan los exámenes, pero ustedes van a vivir en la vida futura, ¿no? Como médicos, ahorita como internos, como serumistas, médicos generales, hasta que hagan una especialidad, y lo que tienen que tratar es de encontrar un equilibrio entre lo necesario e indispensable para sobrevivir como médicos generales, que es lo que les interesa ahorita. A veces llenarse la cabeza de sus sílabus, que realmente tiene tantas cosas que el 70% o 60% no les sirve para nada para ustedes, más que para sacar una buena nota, nada más, pero no para su vida cotidiana profesional. Entonces, tratemos de sacar el provecho en lo que les va a servir. ¿Y de qué van a vivir ustedes como médicos generales desde el punto de vista urológico? De la hiperplasia prostática, que es lo que les va a venir todos los días, de las infecciones urinarias, que le van a venir todos los días, de los genitales externos, patologías genitales externos, tanto niños como adultos, que les va a venir, y de los cálculos, cólicos renales, cálculos. Entonces, de eso van a verlos como médicos generales. Entonces, yo como urólogo, no descuiden sus notas, sus clases, porque de ahí va a venir la nota, pero en sus prácticas, en sus hospitales, traten de sacarle provecho a esas 4 patologías